No, no, pero acá para yo ver. O No, sea, es para… lo máximo. ¿Sí? Sí, sí. No, toda la pantalla. Creo que están repartidas las pantallas. No. Es por eso, entonces lo que hace es que va viendo la siguiente, entonces le da y ya le pasa la No, siguiente. Y yo lo controlo acá si quiero. sale. usted me No, diga. no, tú. Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, lo que yo voy a presentar es la experiencia mexicana en lo que se refiere a la medición de la transparencia y el acceso a la información, lo poco o mucho que hemos podido avanzar en el tema, con la idea de compartirlo y que pudiéramos poder intercambiar experiencias sobre la materia. Empiezo muy rápidamente con algunos antecedentes, que es, bueno, como decía, compartir algunas referencias significativas que hemos tenido en la construcción y la medición en temas de transparencia. Uno es poder identificar los retos, dado que no es cosa sencilla medir un tema como el de la transparencia. Yo tengo formación de economista y a veces encuentro mis limitaciones para medir un tema que puede ser de alguna manera no subjetivo, pero tiene mucha parte de cualitativo y se vuelve difícil a veces, ¿no? Aportar algunos elementos para definir las dimensiones prioritarias a medir, algunas sugerencias e indicadores que hemos estado utilizando y la utilidad o no de los mismos y, digamos, reflexionar obviamente sobre la utilidad de este tipo de mediciones. Simplemente esta es una cronología muy rápida del caso mexicano. En 1977 tuvimos la primera reforma al artículo 6. El artículo 6 es el que hace referencia a los temas de acceso a la información, libertad de expresión, etcétera. Y lo que en ese momento se introdujo fue simplemente esta frase que decía que el derecho a la información debería ser garantizado por el Estado. Pero el problema es que no decía cómo, cuándo, a qué horas, por quién, etcétera, ¿no? Entonces era un asunto así de que, bueno, pues lo dice la Constitución, pero bueno, tú pregunta y yo responderé pues el día que yo pueda, quiera y etcétera, ¿no? Y bajo la forma que yo quiera, y si no te respondo, pues no dice qué pasa. A partir del 2002 se publicó, bueno, se aprobó y se publicó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que tenía varios limitantes, pero bueno, fue un avance significativo ya tener una ley que pudiera especificar esto que él decía, el quién, cómo, cuándo y a qué horas y qué sanciones al incumplimiento, digamos, de no garantizar la información. Pero esta ley federal crea un órgano garante que es el IFAI, pero el IFAI solo es competente ante el Ejecutivo, aunque la ley federal obliga a los demás poderes, legislativo y judicial, no entran dentro de la esfera del IFAI, sino estos se autorregulan, por decirlo así, igual que los organismos autónomos. No tiene autonomía constitucional, es un órgano descentralizado del Ejecutivo. Los comisionados, como se les denomina, son puestos o propuestos por el presidente con la posibilidad de la objeción del Senado. De los 10 años nadie fue objetado en ese sentido, porque no se tiene claro el mecanismo de objeción que se lleva a cabo, ¿no? ¿Cómo se llevaría a cabo? Como decías, tenía una autonomía acotada. Hay que decir, y yo reconozco que el IFAI, dado, aunque no tenía autonomía constitucional, la gran mayoría de sus resoluciones gozaron de autonomía por parte de los comisionados, lo cual, pues de mi parte, merece mi respeto y admiración a estos comisionados, que fueron diversos en los diversos tiempos. Serán 5 comisionados en aquel momento que estaban de forma, digamos, escalonada en sus nombramientos. Luego empezaron a derivarse las diversas leyes de transparencia en cada una de las entidades, dado que la ley federal era solamente para los órganos federales y no los estatales y municipales. Empezaron a surgir, y hoy en el país tenemos 32 leyes, o sea, cada entidad federativa tiene una ley. Hubo, como todo, buenas, regulares, malas, pésimas, etcétera. Había unas leyes de acceso a la información que decíamos que eran leyes de cómo no acceder a la información, porque los capítulos de información reservada, las posibilidades de hacer acuerdos clasificatorios, etcétera, eran mayores que los artículos, digamos, que se dedicaban a la publicidad
o a la máxima publicidad. Pero esto fue evolucionando al paso del tiempo y, por ejemplo, esas leyes, yo hice un estudio hace 2 años, se habían reformado 156 veces las 32 leyes, digamos un promedio de 4 reformas en un asunto de aproximaciones sucesivas, donde hay que decir que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, digamos, fue fundamental pues para que esto avanzara en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues con evidencias que pues estas leyes, digamos, junto con la experiencia internacional, las mejores prácticas, tenían, digamos, pues mucho por andar. En el 2007 se hace una reforma al texto constitucional. ¿Por qué sucedió? Pues teníamos 33 realidades distintas de acceder a la información, dependiendo la ley, el gobernador, el Congreso, el órgano garante, o sea, dependía de X variables, Y variables, etcétera. Y entonces, pues sabemos mexicanos de primera, segundo a la entidad federativa, la ley, el Congreso que nos había tocado y la disposición de las autoridades para el cumplimiento de la misma. ¿Qué hizo el sexto constitucional? Homologó, trató de homologar, hizo, digamos, en la Constitución, los constitucionalistas, yo no soy abogado, consideraron que fue un exceso meterle a la Constitución 8 apartados o fracciones que daban los mínimos que habían de cumplir todas las leyes en el país, con el objeto de homologarlas, y lo que se criticaba es que eso no era en la ley, sino era una ley secundaria, una ley general, que fueron los defectos iniciales que no se hizo esta ley general. Pero bueno, se metieron esos 8 aspectos y se dio un año para que los estados reformaran sus leyes y adecuaran. Asunto que en algunos estados sucedió, en otros no, por ejemplo, la propia federación no lo hizo, etcétera, etcétera. Y a mí me tocó participar, en ese momento pensábamos que era el camino correcto, hoy autocríticamente no lo fue porque no resultó en una homologación, digamos, del derecho en el país. Y la tercera reforma, la más reciente, pues trae ya, digamos, la experiencia adquirida, se hace una ley general que es obligatoria para todos los órganos de gobierno federales, estatales y municipales, y es una ley, digamos, de 270 artículos que algunos consideran que, digamos, puede intrometerse mucho a las entidades o rompe el pacto federal, pero les dice qué publicar, cómo contestar, digamos, en plazos, procedimientos, etcétera. Hace del órgano federal un órgano nacional, ya no es el IFAI, sino es el INAI ahora. No es una cuestión de conceptual de nombre, estética, sino que el INAI hoy tiene poder de atracción de los estados y tiene la posibilidad de que si un ciudadano, cualquier solicitante considera que la respuesta y el órgano garante estatal no aplicaron la ley de la manera correcta, puede recurrir al IFAI. Hoy existe y se seguirá existiendo la posibilidad del amparo, pero el amparo tiene como problema ser muy especializado, ser costoso y sobre todo algo que siempre he dicho, a lo mejor muchos abogados se van a acordar, que yo no sé quién dijo que el derecho es expedito. Ojalá un día me puedan decir, porque si tiene una característica es no ser expedito. Pues bueno, los amparos en México se tardan alrededor de 2 años y medio en resolverse este tipo de cuestiones. Bueno, y se creó el Sistema Nacional de Transparencia, que es hoy como avance, yo puedo decir que tenemos un marco constitucional ya con 13 años de experiencia en la materia, digamos la reforma a la Constitución, al sexto constitucional, pero sobre todo una ley general. Las leyes locales tienen un plazo de 1 año que termina el año del próximo año para adaptarse o acoger la ley general. Podrán poner cosas adicionales, más no digamos, tendrán que cumplir con ellas. Y tenemos obviamente 33 órganos ya, el nacional y los locales, pues con, digamos, experiencia en la materia. Las áreas de oportunidad es que sigue habiendo asimetrías notables en la calidad de la información, tanto en el derecho activo como pasivo, y que existe, digamos, plataformas para publicar datos, pero que hay que mejorar y hay que homologar. Hoy para solicitar solicitudes electrónicas hay que tener 33 claves distintas, una por cada entidad para poder acceder, entre otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que se trata ahora con la implementación de este sistema nacional? En este sistema estamos todos los órganos garantes, el nacional de los estados, además está el Archivo General de la Nación, está el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y está la Auditoría Superior de la Federación. O sea, estamos juntando el Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Información Económica, Estadística y Geográfica y los institutos de transparencia. Esto el martes pasado se acaba de instalar, digamos, estamos hablando de cosas
nuevas y tiene un año, digamos, para generar toda su normatividad y todas sus políticas para, digamos, la implementación de la ley general en todos los ámbitos y los canales de comunicación y complementación con los archivos. Sin archivos no puede haber información, sin la información, digamos, si no hay información, fuentes de información como puede ser el INEGI, adecuadas, oportunas, etcétera, etcétera, y la fiscalización, obviamente. Y este Sistema Nacional de Transparencia se conectará con el Sistema Nacional Anticorrupción, que acaba de crearse en la reforma constitucional, falta la ley general en la materia. Pero bueno, esta es la ceremonia del martes, donde se instaló ya este Sistema Nacional de Transparencia, que tiene un Consejo Nacional, que lo encabezan todos los presidentes de los institutos estatales. Recordemos que en México tenemos 117 comisionados o comisionadas en materia de acceso a la información, principalmente son 3 por entidad, algunas 5. El INAI se transformó, ya no son 5, sino somos 7 comisionados los que estamos a cargo, digamos, ahora de este órgano garante. Digamos, la transparencia es un atributo o cualidad que nos permite tener más información clara y precisa sobre algo o alguien, que aumenta nuestras capacidades de comprensión, vigilancia y comunicación, ¿no? Esta sería una posible definición entre muchas que hay, digamos, y que todas tienen siempre una parte válida o tipo de cuestiones. ¿Cómo medir esta cualidad? Digamos, es lo que le decía, es un asunto cualitativo, digamos, y lo cual, digamos, nos genera un problema a veces en su medición para tratar de ser, pues, digamos, dentro de lo posible, pues, digamos, lo más objetivo. Sí, digamos, en un asunto cualitativo puede existir, no hay una objetividad total, pero sí hay aproximaciones más o menos objetivas a una realidad. Entonces, definir las dimensiones que se deben valorar, determinar las unidades de observación, construir la matriz de variables comunes, escoger los parámetros adecuados, definir los procedimientos para la recopilación y procesamiento de la información y ordenar los resultados para mostrar posiciones relativas. Por ejemplo, algo que tiene la ley general es que tiene que generar un sistema de evaluación o un sistema de medición homogéneo en el país. Una de las grandes discusiones en el país siempre es, no se pasa en los países, se compite, digamos, a veces que es lo menos importante, pero todo el mundo en los periódicos sale que tal estado, cada entidad es el más transparente, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos son transparentes y en la realidad uno ve todo lo contrario, ¿no? Es como este asunto de que nos dicen que la inflación bajó y nosotros el poder adquisitivo vemos que cada vez nos alcanza menos. Entonces hay una contradicción a veces entre el discurso y los hechos. Todo lo que se trata es tener una medición objetiva que simplemente, digamos, nos permite saber dónde estamos parados y a partir de ahí qué políticas podemos llevar a cabo para mejorar esa realidad. Se han hecho estudios, eso hay que decirlo, una cosa que promovimos en la Comay nos agrupaba, y digo nos agrupaba porque yo tuve pues, el honor de presidir 8 años en el Instituto de Transparencia del Distrito Federal, o sea, lo que es la capital del país, y digamos, nos agrupábamos, donde el propio IFAI era parte de esta Comay, lo digo así con todo, así como dije cosas buenas de mis compañeros, pues digamos que descuidó o vio así como los hermanos menores, nos decimos que el papá nos dejó abandonados a los hijos a nuestra suerte, pero bueno, pues los hijos, los 32 nos juntamos, generamos esta Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información, que acaba, digamos, obviamente de concluir, dado que no tenía personalidad jurídica, simplemente era, pues digamos, un punto de encuentro, digamos, de catarsis entre los compañeros de los órganos grandes estatales, pero se hicieron, digamos, muchas cosas. Introducimos el tema, por ejemplo, de la transparencia a los libros de texto gratuitos, digamos, en todo el país. Hicimos concursos de spot de radio con muchachos, de comunicación, concursos de ensayos para universitarios, varias cuestiones, y una de estas es que, digamos, cuando menos tuvimos la capacidad de poder, digamos, evaluarnos, ¿no? En México la cultura de la evaluación, no sé si ustedes ven, los maestros todos los días marchan porque no quieren ser evaluados, digamos, etcétera, etcétera. La evaluación siempre, digamos, es un asunto que genera escozor y por eso también es tan importante los parámetros de evaluación y sobre todo para mí, digamos, es básico como profesor universitario, digamos, decirle a la gente cómo va a ser medida y primero darle la oportunidad de ponerse alineada, digamos, a esa unidad de medida, pero compartir desde un inicio, digamos, esa medición desde la propia construcción, ¿no? Bueno, se hicieron estas mediciones en ese sentido,
digamos, lo hizo una institución educativa externa, que es el CIDE, a lo mejor algunos han escuchado de ellas, que tiene experiencia en esta materia. Son pocas las universidades, esto también es crucial, que a veces se han dedicado al tema de la transparencia. En el caso de México, siempre me estoy refiriendo, se ha dedicado más a la parte, digamos, del derecho al acceso a la información, que bueno, digamos, en ese sentido, pero a veces se ha descuidado o no se ha enfatizado la parte de las repercusiones de la administración pública, digamos, de que la transparencia pues vino a cambiar, digamos, la forma de hacer la administración pública, la organización de la información, de la gestión, de los archivos, etcétera. Es una política que trastoca, digamos, toda la administración pública, porque finalmente pues hace una cuestión, la pone, digamos, a los ojos de todos, ¿no? Y eso pues obviamente pues genera a veces muchas reminiscencias en ese sentido. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, ¿qué se midió? Son 3 estudios, como ustedes se dan cuenta, fueron avanzando también en las unidades de medida o los puntos. Y acá, digamos, más que un pensamiento abstracto de, digamos, que nos pusimos de lo más pragmático que puede haber, digamos, en el mundo. ¿Qué las leyes qué persiguen? Pues persiguen que existe, o sea, que la gente pueda acceder a la información. ¿Cómo accede a la información? Pues con la información que se publica, digamos, en los portales, que está determinado en las leyes. A eso en México se le llama información de oficio, ¿sí? Y la otra pues es a través de hacer solicitudes de información, ¿sí? En ese sentido, y que estas sean respondidas con calidad, en tiempo, forma y calidad en ese sentido, y que el índice de recurrencia o de quejas sea el menor. Aunque hay que decir que el índice de recurrencia muchas veces no nos deja satisfechos. Por ejemplo, en el DF, de cada 100 solicitudes se recurren 2.5, o sea, 2.5 gente se quejan de la respuesta ante el órgano garante, de los cuales el 70% ciudadano tiene casi la razón en términos de que se le modifica o se le revoca la respuesta al sujeto obligado, pero nosotros metimos encuestas, digamos, a la hora que la gente se le entrega la información, ya sea electrónica, simplemente así como las cafeterías, si le gustó o no le gustó el servicio, y simplemente nos dimos cuenta que el 18% de la gente no quedó satisfecha. ¿Y qué es lo que sucede? Que mucha gente ya no va al recurso de revisión. Pero bueno, la calidad de respuesta, la calidad de las leyes, obviamente, las capacidades institucionales del órgano garante. ¿Qué midió esto? No midió, en el primer estudio no midió a los órganos garantes, que fuimos muy criticados, midió a los sujetos obligados, a todos no, midió a 20 sujetos obligados por cada entidad. Estamos hablando de una muestra, digamos, si tenemos de 600, 700 sujetos obligados. ¿Cómo escogimos los sujetos obligados? Aquellos que tienen más solicitudes de información o que más se visita su información en los portales, y principalmente pues son los típicos, obviamente el gobierno, o sea, el Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, por destacar, digamos, la Secretaría de Gobierno, el Ministerio del Interior, como le llaman acá, etcétera, etcétera. Algunos órganos también autónomos, porque en los estados sí son, digamos, autónomos, y algunos, el Poder Legislativo fue medido y el Poder Judicial. Y en el segundo estudio ya se metieron las capacidades de los órganos garantes, y en el último estudio del año pasado, los portales, el usuario, la calidad de las leyes, las capacidades y también las capacidades institucionales de los sujetos obligados. O sea, ¿qué capacidades? Allá en México se les llama unidades de enlace a las oficinas que están encargadas de gestionar las respuestas, de gestionar la publicación. No es que ellos lo hagan, sino que ellos son en la transmisión, digamos, para que eso, el cumplimiento de la ley, pues sus capacidades. ¿Qué se miden en capacidades? Pues el presupuesto, el personal, la experiencia, los manuales, los reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Bueno, voy a ver, porque si no, no voy a acabar. Dos cuestiones que hemos visto delimitantes de estos estudios, porque sí, bueno, vimos casi todo del lado de la oferta, pero nos falta analizar mucho a los demandantes de información. ¿Qué los motiva? ¿Por qué piden? ¿Para qué les sirve la información? Porque en México tenemos alta concentración de los solicitantes de información en núcleos muy localizados, medios de comunicación, académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra, que es un estudio que está pendiente, que obviamente tiene dificultades, es la calidad de las resoluciones de los órganos garantes ante las quejas o denuncias de los recurrentes.
¿Cuáles fueron los resultados? De la calidad normativa, digamos, el primer estudio sacaron 76. ¿Cómo se estudió la ley? Se hizo, digamos, una ley modelo, no la de la OEA, y a partir de ahí se compararon cada una de las leyes para ver si, digamos, cuánto se veía reflejado de la ley estatal o federal. Por ejemplo, la ley federal quedó como en 8º lugar en los 2 estudios, ¿sí? En ese sentido. Y bueno, estas son, simplemente puse las primeras, no pongo las entidades, para que vean las asimetrías. Hubo leyes que sacaron 95 en el último estudio, pero hay leyes que sacaron 61 en ese sentido. Por eso la necesidad de la ley general, digamos, en esa cuestión. Los portales, pues el promedio 0.84 es ¿qué se midió en portales? En portales se escogieron 15 tópicos, digamos, que fueron comunes, los tuvieran o no los tuvieran las leyes, la mayoría de las leyes lo tenían: presupuesto, directorio, auditorías, de compras, etcétera, etcétera. Podría dar los clics a las metodologías y se analizó. ¿Qué se analizó? Está la información, 1 está parcial, 0.5 no está 0. 3 visitas durante un año, un promedio, digamos, de esa información, ¿sí? La misma información se solicitó con los mismos parámetros a todas las entidades, incluida la Federación, para la misma muestra que sirvió para portales, sirvió para usuario simulado. Y ven otra vez las grandes diferencias, las grandes asimetrías, ¿sí? En usuario simulado, ¿sí? Por ejemplo, aquí es una cosa, si se dan cuenta en las 2 anteriores, tanto en las leyes como en los portales, se mejoró casi marginalmente, pero en el usuario simulado es un asunto, digamos, después, digamos, de 12 años de leyes en general, aunque algunas fueron posteriores, etcétera, fue un proceso paulatino. Es impresionante que, digamos, cuando deberíamos de esperar mejores respuestas, ¿sí? Digamos, tuvimos peores respuestas. Hay que decir que las respuestas, las preguntas del primero al segundo estudio subieron en su nivel de complejidad. ¿Qué es lo que parte está sucediendo en nuestro país? Hoy ya la gente no pregunta sueldos y salarios, o sea, ya no pregunta viáticos, pregunta sobre contratos, sobre, digamos, cuestiones altamente más complicadas que a veces requieren de versiones públicas o de mejores motivaciones, fundamentaciones para reservar, porque las propias preguntas, que eran 5, tenían una información, digamos, de carácter reservado. Por ejemplo, recuerdo una pregunta que era la misma, se les preguntaba que cuáles eran las armas que usaban los custodios del Ejecutivo. Y en un estado la contestaron y después, cuando vio los resultados, estaba tachada, o sea, tenía 0, y la gente decía, bueno, es que yo no los entiendo, las autoridades contestamos y nos dice que estamos mal. No contestamos y estamos mal, no es que esa información es reservada, señor. Y también se hacía información, una solicitud referente a datos personales, y a veces también las entregaban y se les sancionaba porque esa información debía resguardarse dado que es un dato personal, pero fundando y motivando, digamos, la reserva, ya sea porque es información reservada o información confidencial. Bueno, pues ahí tenemos un fenómeno, digamos, pero ¿qué es lo que sucede? Si uno se va a las asimetrías, en una sola entidad podíamos encontrar una dependencia que contestaba muy bien, y en esa misma entidad, quiere decir que no es simplemente la ley, no es el Ejecutivo, no es el Congreso, no es el órgano garante, teníamos una dependencia que contestaba pésimamente. Pero lo que es lo peor, en una dependencia al interior, varias preguntas que dependían de diversas direcciones, porque la información la detentan diversas direcciones, podría haber en la misma dependencia una respuesta perfectamente correcta y en la misma dependencia, digamos, negar información totalmente pública, ¿no? Entonces, digamos, es unas asimetrías, digamos, a lo ancho, largo, al interior, digamos, que se da en este tipo de cuestiones, y lo que trata, digamos, este estudio es ver de qué depende esta asimetría, y principalmente tiene que ver con las capacidades institucionales de los órganos, digamos, garantes, pero sobre todo de los sujetos obligados en esa materia. Y hay que decirlo, la voluntad política en estos asuntos juega un asunto fundamental. Las capacidades institucionales se mejoraron, quiero decir que los institutos han venido, digamos, cumpliendo de mejor manera, y el promedio general tuvo una baja que se explica
en todo lo demás se incrementó por el asunto de las respuestas. Pero si ustedes llegan a ver, pues hay asimetrías, digamos, muy marcadas. Si vemos el promedio general, en el último estudio una entidad sacó 0.89 y una entidad sacó 0.51, ¿no? Estamos hablando pues de este problema que se presenta, y esto simplemente por dar una cuestión. Esto se ve en esta gráfica, digamos, si ya lo vemos por estados, pues obviamente vienen a ser círculos así, y ustedes ven esta telaraña, digamos, que lo que nos habla es de asimetría tan importante, y que uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene? O sea, como que muy economicista el asunto. La asimetría lo que nos habla de una desigualdad de derechos de las personas a la hora de un ejercicio de un derecho constitucional. Bueno, ¿qué ha hecho el IFAI? Y digo el IFAI porque ahorita estamos en un proceso de reformulación de la metodología, porque hay una nueva ley, digamos, hay nuevas obligaciones, etcétera, pero hay una experiencia adquirida por el IFAI durante esto es una forma en que se medía las obligaciones de transparencia. En ese sentido, digamos, es la suma, digamos, o la sumatoria de las diversas, digamos, obligaciones, que en el caso federal ahorita son 14 obligaciones de oficio, muy pocas. Hay entidades como el Distrito Federal que teníamos 32 obligaciones de oficio, ¿no? Y esto se debió a una no actualización de la ley, pero bueno, se suman todas. Acá la innovación del IFAI, yo puedo decir, en el caso del Distrito Federal o de otras entidades, todos los factores pesan igual. Ellos les dieron importancia, es una cuestión a discusión. Sí, por ejemplo, debe pesar lo mismo el directorio que el presupuesto, digamos, debe pesar, desde mi punto de vista, sí, digamos, porque para una persona puede ser tan importante el directorio como para otra persona puede ser, pero bueno, acá se optó, digamos, que es totalmente válido por ponderar, y entonces hay un apartado financiero. Digamos, yo creo que desde la teoría de que la transparencia o el acceso a la información es seguirle la huella al dinero, en esta definición, y 44%, casi la mitad, los rubros relacionados con el asunto económico-financiero, que son las remuneraciones, el presupuesto, las auditorías, las contrataciones, los programas de subsidio, y ahí tienen, digamos, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, las contrataciones, pues son los que más pesan en este. Y así no me quiero ir porque no me va a dar el tiempo, y estas eran, digamos, el semáforo que se tenía de lo que ellos, digamos, obtenían de estos ponderadores, ¿no? Se evalúan semestralmente a todos los sujetos obligados, que en este caso el IFAI traía 240 sujetos obligados, y se hace esta medición. Y es 0 si está la información, si no está la información, 1 si está la información. Aquí el problema que nosotros detectamos es que es un checklist. O sea, el presupuesto puede estar solo la cantidad total o puede estar desglosado si está o no está. Y ahora ahí estamos trabajando muchísimo, porque lo que queremos decir, el presupuesto se entiende esto, o el directorio se entiende el nombre del servidor, su dirección, no si está un directorio que puede ser el nombre y el cargo y estás adelante, y otro, o sea, son lo que nosotros le llamamos los atributos que debe tener en ese sentido. Por ejemplo, el Distrito Federal, nosotros teníamos 30 obligaciones de transparencia, pero teníamos 1,800 criterios o atributos a publicar. Y de un cuadro, pues la calificación dependía si esa obligación tenía 20 atributos y tenía 10 atributos, pues tenía el punto 5, si tenía 12, el punto 6. Se vuelve, digamos, no un checklist si está o no está. Obviamente se vuelve mucho más complicado, digamos, esta herramienta, pero, digamos, tratando de ser más precisa, yendo a un asunto que es fundamental, la calidad de la información, ¿no? Pero bueno, esto es… estas son, digamos, los resultados que hay, y de verdad son muy altos, y yo he visto, digamos, la calidad de la información que se publica, y es por esto un checklist. O sea, pues sí, todo el mundo ya tiene algo, ¿sí? ¿Qué? Pues yo ya lo tengo, ¿no? Digamos… ¿cómo se llama? Una hoja escaneada que apenas si se ve, etcétera, ahí está, ¿no? Yo ya cumplí, no me des no es exportable, etcétera, bueno, no sé, no lo dice, ahí está la información. Por eso los promedios tienden a ser altos desde mi punto de vista. Digamos, a mí me está tocando, digamos, la parte esta ahora, digamos, de renovar, y estamos tratando de hacer una cosa, obviamente retomando todo esto de aproximaciones sucesivas que nos mejore, digamos, la calidad de la información. Yo ya les dije,
digamos, para que no haya problemas, a mis compañeros que lo más seguro es cuando apliquemos esta nueva metodología va a haber un bajón fuerte en las calificaciones, pero digamos, no se trata de las calificaciones, se trata de la calidad de la información a la que tienen derecho los ciudadanos. Y el otro, digamos, que se evaluaba era las solicitudes de información, o sea, las respuestas. También había una escala de 0 a 10, etcétera, y voy otra vez. Esto es también se ponderaba, había tres atributos: consistencia, compleación y confiabilidad de la información, 25-25, y la oportunidad, si fue en tiempo, 25. Aquí, cuando menos, sí se hacía de forma equitativa. No voy a leer cada uno de los factores, eso es, digamos, lo que se le pedía a cada respuesta. Es una tabla más compleja porque dependía si la respuesta era de información pública o confidencial, reservada, inexistencia, orientación, etcétera. Es toda una matriz altamente complicada, pero que llevaba, digamos, a estas cuestiones, y otra vez con el semáforo, digamos. ¿Cómo se hacía? La federación tiene 130,000 solicitudes anuales, ¿sí? En ese sentido, obviamente, pues era imposible las 130,000. Había un criterio, creo que muy válido: aquellos que tenían más de 60 solicitudes al año, se tomaba una muestra aleatoria, que principalmente era como de un 20% del total de las solicitudes. Hay, digamos, dependencias que llegan a tener 17,000, 18,000 solicitudes al año, como puede ser la Secretaría de Hacienda, el Seguro Social, y bueno, aquellos que tienen menos de 60 solicitudes, digamos, aquellos sujetos obligados que solo los conoce el que, digamos, los administra o el que es el titular de los mismos, llegan a tener 60. Finalmente, se hacía en el 2014 28,152 solicitudes, se metían, digamos, a este análisis. Es un trabajo también arduo, digamos, en ese sentido, y se sacaban, digamos, este tipo de indicadores. Por ejemplo, vuelvo a decir, el promedio, desde mi punto de vista, es alto cuando, pues digamos, a mí me toca resolver hoy recursos y veo a veces, digamos, respuestas que ni yo puedo creer que a estas alturas, digamos, estén, y que nomás llega uno el recurso y ya le dice, ya digamos, uno como ponente, pues revócaselo, o sea, ¿para qué espero 50 días, no? Digamos, en México hay un chiste, pero no es chiste, que un día pidieron la cuenta pública, la reservaron y el órgano garante, no voy a decir de qué estados, confirmó la respuesta que la cuenta pública era reservada, digamos, ¿no? O sea, ese tipo de extremos, digamos, se puede llegar, y por eso la autonomía de los órganos se vuelve fundamental en ese sentido. Lo más seguro es que a ese pobre órgano garante le echaron un telefonema y la cuenta pública dejó de ser pública, así de fácil. Y bueno, este es el promedio, digamos, de las calificaciones que se obtuvieron en ese sentido. Y es un poco, digamos, la historia que el IFAI, y creo que, digamos, creo que uno de los grandes problemas que tuvo el IFAI es que los resultados de estas evaluaciones casi no eran públicos, o sea, eran casi al sujeto obligado, ¿sí? Digamos, casi decía que en la casa de, ¿cómo se llama?, del herrero cuchara de palo, o sea, así. A nosotros nos tocó, digamos, desde el Info, pedir la metodología de evaluación, no nos dieron, tuvimos que pedirla vía solicitud y casi no una reserva, ¿no? Cuando, al contrario, una metodología debe ser totalmente pública, tanto para el evaluado como este tipo de cuestiones, pero bueno, son experiencias que, digamos, se tratan, digamos, de mejorar en ese sentido. En el InfoDef, el Distrito Federal, no quiero aburrirlos mucho, este es el índice compuesto que nosotros teníamos, hay este índice que uno tiene las obligaciones de oficio, se hacía la evaluación, pero les digo, se hacía, digamos, de las 38, pero con estos 1,800 criterios de publicación. No traigas el manual, este es, por ejemplo, el manual que utilizábamos, digamos, 38 obligaciones de oficio. Aquí se explicaban o se explican cómo deben estar, digamos, desarrolladas cada uno de los criterios adjetivos y sustantivos de la publicación de esa información en los cuadros que tiene que estar, porque homologa la información y permite la explotación de la información. Aquí no hay PDFs, hay bases de datos, hay Exceles, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente hay información que a veces, como por ejemplo toda la normatividad, bueno, se les piden determinados formatos que permita cuando menos sí exportarlo
redactarlos, digamos, en términos de texto. Bueno, esas eran las obligaciones de oficio. También teníamos el índice de acceso a la información, o tenemos el índice de acceso, que simplemente lo que hace es cuántas solicitudes tuviste, de esas cuántas te recurrió los ciudadanos y cuántas de esas le descuento las que el instituto te confirmó porque la respuesta fue correcta y te castigo las que te modificaron, sobreseyeron o revocaron. Y, digamos, te saco tu índice de acceso, le resto -1 y me da tu índice de no acceso en ese sentido. El otro era los cumplimientos, digamos, que la ley le da a los sujetos obligados a los cuales el órgano es el informe trimestral, tu informe de tu comité de transparencia, etcétera, y el otro, el índice de capacitación. La ley establecía que el 100% de los funcionarios públicos deben estar capacitados de estructura, no solamente, y entonces tu porcentaje de capacitación se te suma y te da, digamos, lo que llamamos el índice compuesto de mejores prácticas en ese sentido. No me puedo detener, digamos, mucho en esa cuestión. ¿Cómo está ahora, digamos, con la ley general? Bueno, pues tenemos varios retos. Uno es implementar una plataforma nacional de transparencia, o sea, en una sola plataforma, en una sola solución informática. Digamos, esto los Infomes y los Infomecitos, que le decían, digamos, van a ser solo uno. Y la ley obliga, es por ley, tener esta plataforma nacional con 4, cuando menos, cuestiones deberá de tener. Digamos, una ventana de todas las obligaciones de transparencia de todo el país en una sola ventana, aparte, aunque estén ahí, en formatos comparables, exportables, de las nuevas 48 obligaciones de oficio genéricas, más las que son específicas. Tendrá que tener el módulo de solicitudes de acceso a la información, el módulo de recursos de revisión y un módulo de una herramienta de intercomunicación entre los sujetos obligados, el órgano garante, el órgano nacional y los órganos estatales. Toda la sustanciación de los recursos de revisión, todas las denuncias hoy se hacen de forma electrónica, se van de hacer con firma electrónica que le dé validez, digamos, a todos estos documentos. En ese sentido, bueno, la otra es que obviamente se amplían los sujetos obligados a nivel federal, pasando de 324 a 733, 599. ¿Y por qué sube tanto 599? Simplemente porque se incluyen 350 fideicomisos que no estaban como sujetos obligados y que, digamos, en el caso de México manejan alrededor de 70,000 millones de pesos anuales. El Poder Legislativo, los autónomos, etcétera, y como les decía, se incrementan las obligaciones de 17 obligaciones a 170, de las cuales son 48 específicas, 122 comunes. Aunque esto de 170, ¿qué quiere decir? Pues hay obligaciones para las comisiones de derechos humanos, hay obligaciones para las universidades, hay obligaciones para diversas dependencias específicas. Esas sumadas, digamos, darían, aunque, digamos, a lo mejor las que son comunes son 48 para todos. ¿Sí? Y hay un año que está corriendo al 5 de mayo. Esta es la Plataforma Nacional de Transparencia, tiene las solicitudes de información, y no queremos limitar el asunto de las solicitudes para la gente que tenga internet. En México el 95% de los estudios de información se hacen a través del Infomex, lo cual nos habla, pues, de la imposibilidad de las personas que no tienen acceso a internet, que en nuestro país simplemente son el 60%, y estamos desarrollando algo que ya se desarrolló en el DF, la posibilidad de solicitudes a través del teléfono tradicional de forma gratuita, y esto es como el teléfono tradicional llama a las personas la solicitud, hay un call center o un centro de atención, ella la captura en el sistema y del sistema se va al sujeto obligado, el sujeto obligado contesta a este centro de operación y el centro de operación le dispone la información a la persona en la forma que ella, digamos, así lo haya pedido. También habrá la posibilidad de hacer solicitudes, esto cuando digo solicitudes y recursos de revisión a través de las redes sociales, a través de las páginas Facebook, de los Twitter, se podrán hacer solicitudes y recibir las respuestas, aceptando que la respuesta, dado que está en un medio público, podrá ser vista no solamente por el solicitante, sino por todos aquellos, digamos, que él haya aceptado, digamos, como seguidores, sea en Facebook o en Twitter.
También, digamos, tendrá un módulo de software inclusive para aquellas personas con capacidades distintas. Esto ya se está desarrollando, digamos, desde el año pasado. Por ejemplo, esta parte ya la tenemos. Estamos por inaugurar la parte telefónica. Ahí, obviamente, el Distrito Federal nos donó el software, que es el mismo ingeniero que lo desarrolló allá, que lo tendrá que desarrollar acá en el INAI, etcétera, etcétera. Tiene los recursos de revisión. Y algo, digamos, en lo que estamos, en lo que se le llama el POT, las obligaciones de transparencia en formatos de datos abiertos. Así lo especifica la Ley General. Bueno, esto es como están las obligaciones, ¿sí? Actual. ¿Por qué digo actual? Pues no es que ya se aprobó la ley como todo trae transitorios, y entonces estamos ahora sí que en periodo de transición entre la ley vieja y la ley nueva, y de un año, digamos, para esta adaptación en el sentido hay cuestiones de la ley que ya son vigentes, pero hay cuestiones que están por… ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, ¿qué vamos a medir? Obviamente la información pública de oficio que estamos desarrollando, la calidad de las respuestas vamos a seguirlas desarrollando, el desempeño de las unidades de enlace, ya se les llama, ahora serán unidades de transparencia, su infraestructura, recursos humanos, sus requerimientos del órgano garante y la capacitación que para nosotros es fundamental. Digamos, hay una correlación directa, aquellos sujetos obligados que tienen mayores niveles de capacitación tienen mejores portales y dan mejores respuestas. Y hoy la Ley General obliga igual al 100% de la capacitación de todos aquellos personal de estructura, porque aquel que piense que capacitando a la unidad de enlace, o como se llame, es suficiente, no, todas las áreas detentan información, todas las áreas están relacionadas con solicitudes o todas las áreas están relacionadas con incorporar información a los portales de Internet. No he dicho el dato, son 120,000 solicitudes anuales. El portal de la sección de transparencia que está en el POT actual, tiene 44 millones de visitas anuales, las secciones de transparencia. Y algo impresionante, que el 35% de esas entradas es para consultar el directorio de servidores públicos, ¿sí? Así esa necesidad tan básica, digamos, así en ese sentido, se satisface vía. Por eso es para nosotros fundamental mejorar la calidad, la oportunidad y el lenguaje de la información que esté en esos portales. Estas son, digamos, obligaciones que tienen los sujetos obligados, que tendrá también nosotros que vigilar su cumplimiento. Destaqué, digamos, algunas, sobre todo la de publicar y actualizar la información pública de oficio. Esto es, digamos, como está la Ley General y ya está en la discusión la Ley Federal, porque esta Ley General tendrá que tener su correlación en leyes estatales, Ley Federal, que aparte de lo que ya la Ley General, digamos, agarran y la copian y después ponen cuestiones específicas. Por ejemplo, en las obligaciones de oficio, en el proyecto, porque ya se metió la iniciativa, hay las mismas comunes, pero hay 146. ¿Por qué? Porque no pudo haber en la general obligaciones para la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que solo hay una, digamos, que es a nivel federal, o el Banco de México, o la Comisión Federal de Competencia, dependencias que son solamente federales, no como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene un correlato en cada entidad, o los institutos de transparencia, etcétera, ¿no? Y el sector energético, que ha sido la gran discusión en ese sentido, tanto desde la reforma constitucional, la Ley General y hoy en la Ley Federal, sobre la apertura, dado que, digamos, hubo un proceso de una reforma energética en nuestro país después de 100 años de concebir, digamos, la riqueza petrolera y la explotación petrolera de una forma a otra forma, digamos, en la que puede haber participación privada, nacional e internacional. El tema de la transparencia se volvió fundamental en esta reforma y en las obligaciones de transparencia serán, porque habrá concesiones, habrá distribución de renta petrolera, etcétera, etcétera. Como decía, están las comunes y las específicas. El ámbito de aplicaciones para todo, digamos, el país. La ley también en su artículo habla que son sujetos a transparentar, y sí, del Poder Ejecutivo, Legislativo, etcétera,
fideicomisos, partidos políticos, para nosotros son nuevos fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. O sea, ustedes ponen mucho énfasis en sindicatos. México, digamos, hay sindicatos como PEMES o sindicatos de la educación que, digamos, ha habido manejo de recursos totalmente indiscrecionales. Digamos, hubo la multa más alta que se ha metido en nuestro país a un proceso electoral, a un partido político, al PRI, fue, digamos, a través de un financiamiento vía el sindicato de PEMES, lo que se llamó el PEMES Gate. ¿Sí? En ese sentido, se manejan miles y millones de pesos a través, digamos, de los sindicatos tal. Y en México, a nivel federal, tenemos ahorita censados 146 sindicatos relacionados con la actividad pública federal. ¿Sí? En ese sentido, por eso, digamos, es un… Y alguien dice, ¿y van a poder con los sindicatos? Bueno, vamos a ver. Simplemente hice una comparación muy rápida entre el artículo 5 de la ley de este país y, bueno, pues obviamente tenemos cosas comunes, como son las personas naturales jurídicas públicas y privadas que presentan función pública, son, digamos, formas a veces de lenguaje, pero cualquier persona moral, jurídica o dependencia, tal, que reciba digamos, o que desempeñe alguna función. Es, digamos, igual o similar la redacción que trae el artículo 23, acá es el 5 de esta ley general. ¿Cuáles son las obligaciones comunes? Y resalté aquellas que tienen que ver un poco con lo que estamos aquí platicando, las relaciones laborales y los recursos públicos a sindicatos. Toda autoridad tendrá que publicar de oficio cualquier peso, centavo que entrega un sindicato, ya sea válido porque está en el contrato colectivo y sirve para, digamos, las becas de los trabajadores, lo cual es totalmente válido, pero tendrá no solamente que publicar el monto, sino la comprobación de ese recurso, digamos, en ese sentido. Porque es cierto que muchos de esos recursos se daban para deportivos, etcétera, y, digamos, no iban a parar a esos fines. Hoy tendrá que comprobarse, digamos, el monto, el uso, el destino y los comprobantes, porque ya no queremos camisetas de fútbol que le compraban a los trabajadores de más o menos 15,000 pesos, creo que ni la original de Messi cuesta, la que trae puesta el de un partido cuesta esa cantidad. Bueno, personas físicas o morales a quien se les asigne recursos públicos, y ahorita vamos a ver cómo se va a cumplir esta obligación en específico, concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, autorizaciones otorgadas, y aquí está todo el sector privado que tiene relación obviamente con el sector público. Estoy en la hora, ¿eh? Estoy terminando. Bueno, hay varias cuestiones, simplemente voy a cómo se va. Está todo lo de partidos políticos, por ejemplo, tienen 30 obligaciones en ese sentido los partidos políticos, los fondos fideicomisos tienen 8 obligaciones, los sindicatos, digamos, aquí están sus obligaciones. ¿Quién va a publicar? ¿El sindicato? No, va a publicar una parte del sindicato, otra parte el sujeto obligado que le da los recursos públicos, ¿sí? Y es igual en términos de las otras personas. El artículo 81 dice que tendrán que entregar cada dependencia el listado de personas físicas o morales a las que por cualquier motivo se le asignaron recursos públicos. Y el instituto este listado lo tendrá que revisar, ¿sí? Y determinar qué obligaciones de transparencia debe cumplir el propio sujeto o, digamos, aquel que está recibiendo los recursos públicos o el que se los dio, o algunas el que los recibió y otros el que se los dio. Por ejemplo, un ejemplo absurdo, a todos los becarios en México se les entrega recursos públicos, bueno, que sería una beca pública, pues obviamente esos no van a tener una oficina para contestar, ni un portal de internet para publicar el uso de los recursos, ¿no? Simplemente el CONACYT tendrá que publicar la lista de todos los becarios, las calificaciones de los becarios, sus reportes, etcétera, etcétera, que dan cumplimiento a la asignación. Ya en qué se lo gastó el becario, de verdad que ahí sí hay la libertad que el becario haga con el dinero, el chiste es que cumpla con el requisito de aprobar, etcétera, etcétera, que marca, por poner un ejemplo. Pero habrá otros, se habla a veces que aquellos que representen más es una ley de un Estado Coahuila, cuando los recursos públicos significan más allá del 50% de los ingresos totales de una dependencia, organización, fundación, etcétera, tienen la obligación ellos directamente de hacer la publicación. Cuando es inferior es quien les otorga el recurso. Puede ser parámetro, el INAI tendrá que definir estos parámetros en ese sentido. Y hasta aquí lo dejo. Muchas gracias.